Bueno, pues solo démosle gracias al Señor. Isra, me deja un texto ahí, ahorita no lo voy a mover ese. Solo démosle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite, de verdad, de poder estar reunidos por Él y para Él. Digámosle ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que lo que estaba leyendo el texto ahí del Salmo 39, 11, pues el Señor me hace ver, ¿verdad? Que debemos de entender. Ya muchas veces el Señor ha permitido mencionarlo. Lo que le pasó, por ejemplo, a Job fue una corrección. Y eso es lo que hace el Señor con los hijos. Porque podemos ver ese 11, miren, con castigo por el pecado corrige al hombre. O sea, ¿cómo es corregido el hombre? Con azote, con vara. La palabra lo dice, con vara. Pero ¿por qué es corregido con vara? Porque no quiere hacer caso cuando de repente le dice, ya ratos no lo menciono, cuando el padre le dice al hijo, tal vez se fue la luz y puso una candelita. Y viene el hijo y se pone a querer tocar la candelita encendida. El papá le dice, te vas a quemar, te vas a quemar. Entonces, ¿qué podemos ver? Pero no quiere entender. Entonces, como no quiere entender, al final termina quemándose. Y ahí viene el grito y vienen nosotros los alcahuetas, todavía le preguntamos, ¿y qué pasó? Ya se lo habíamos advertido. Así es el Señor con nosotros. Podemos ver por ejemplo, cuando Adán fue advertido, el día que comieres, ciertamente morirás. No va a decir, no, es que lo hice porque como no sabía. Entonces sabemos, ¿y cuál es la consecuencia? ¿Cómo es la corrección? Castigo. Hay gente que es castigada con enfermedades. La gente no quiere darse cuenta que la enfermedad es la que lo consume. Y podemos ver, antes de continuar, póngame un Ezequiel 33, 10. Sé que ya lo hemos leído, ¿verdad? Solo para que tengamos una idea. 10, creo que ahí está ese. Miren lo que dice. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. O sea, aquí es una ordenanza que el Padre le da a un profeta. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Dice, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados, oiga bien, están sobre, miren lo que dice aquí, sobre nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía la gente no ha querido reconocer al Señor Jesucristo. O lo ha reconocido y se ha apartado. Luego nos dice, y a causa de ellos, miren lo que dice aquí, somos consumidos. Hay gente que cada día se va consumiendo por su pecado. Y mientras no se arrepienta, pues va a ir decayendo cada día hasta el día de la muerte. Pero me llama la atención que si son hijos, van a ser consumidos. Pero va a llegar al arrepentimiento, va a llegar a reconocer a Jesús, porque de eso se trata. Porque los hijos dice Jesús en su palabra, de los que me diste ni uno tan solo se perdió. ¿Va a llegar con dificultad? ¿Van a ver quiénes van a llegar con dificultad? Sí. ¿Van a ser salvos? Sí. Pero pudieron vivir una vida aquí, en la tierra, tranquilos. Solo van a tener el privilegio de ir a la vida eterna, pero vivieron toda una vida, por decir de la A a la Z, en puras tribulaciones. ¿Cómo nos hace ver a través del ladrón de la cruz? ¿Anduvo haciendo lo malo? Sí. Pero se arrepintió en el último momento. Le aprovechó, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dice que la semana pasada el miércoles leímos un Primera de Juan 4, 7 en adelante, pero ahorita vamos a leer Primera de Juan siempre, del 1 al 5. Dice que lo tengo del 2 en adelante, pero es bueno leer del 1 al 5, Primera de Juan, para que vayamos entendiendo. Primera de Juan 1:5.
1:5. Miren, este es el mensaje que hemos oído y de él y os anunciamos. Mi Padre es, miren, luz. Y no hay, dice, ninguna tiniebla en él. O sea, él es santo, santo, santo. 3 veces santo. Yo lo que vamos a entender. Si decimos, dice, que tenemos comunión con él, está hablando, si decimos que tenemos comunión con el Padre, nos da a entender, dice. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si alguien dice que está haciendo lo bueno en el Señor o que anda en luz, pero de repente todavía tiene envidias, tiene malos pensamientos, tiene chismografía, y el que es alcohólico pues sigue alcoholizándose, el que es adúltero sigue adulterando, ¿verdad? El que sigue guardando rencores, sigue haciendo cosas que no agradan, entonces significa que todavía está y andamos en tinieblas aquí. Pero si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, mentimos. O sea, debemos de andar en luz, porque entonces mentimos, dice, y no practicamos la verdad. O sea, nos da a entender que somos mentirosos. Queremos demostrar una piedad que no tenemos, y lo podemos ver, ¿verdad? Que él nos enseña, porque a veces la gente puede pensar, es que lo anda fulano porque anda fuera del Señor. No. Aún los que andaban con el Señor podemos ver, si nos vamos al caso de Judas. Judas andaba con el Señor y hizo milagros también, porque recuerden que el Señor mandó los primeros 12 y ahí iba incluido Judas. Entonces hay hijos de perdición, y esos, por ellos no se puede hacer absolutamente nada, porque solo son instrumentos. Ustedes, cuando Jesús le dijo a Pedro, dura es tu palabra, y él le dijo, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y él le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿verdad? Y él le dijo, ¿acaso ustedes me eligieron? Fui yo que los elegí a ustedes, y uno de ustedes, dice, es hijo, ahí dice del diablo, del que no es digno de mencionarlo, digo yo siempre, ¿por qué no? Y dice él, porque era necesario que se cumpliera la Escritura. O sea, ya venía con un propósito, ya tenía un mandato, una ordenanza. ¿Estamos entendiendo? Pero si andamos en luz, como él está en luz, oiga bien, o sea, si estamos con él y él con nosotros, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en comunión, si andamos en luz, entonces cada día nos va a ir, miren, limpiando de todo pecado. Aquí está claro, ¿va? Tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en vosotros. O sea, no está en nosotros la verdad si decimos, dice, que no tenemos pecado, o que no hayamos pecado. Si confesamos nuestros pecados, oiga bien, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz? Se confesó. Ahí automáticamente le dice al otro ladrón, nosotros merecemos el castigo o la muerte, pero él no le dice, porque él no ha pecado. O sea, lo reconoce como un santo a Jesús en ese momento. Y entonces eso es lo que hace él, miren. Si confesamos nuestros pecados, entonces él confesó, nosotros a la verdad merecemos el pecado, la muerte, por el pecado que hemos hecho. Entonces es importante reconocer el pecado. Y acuérdense que ahí nomás él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y lo que nos manifiesta aquí hizo Jesús. Hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. Miren, aquí está claro. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese ladrón fue automáticamente pasado, como dice la gente que entiende de fútbol, en el minuto 90. Y eso es lo que debemos de entender. 10, ¿verdad? Sí. Si decimos, dice, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dice la palabra le hacemos mentiroso? Porque todos, no hay uno más que Jesús, es el único, pero fuera de él, todos
fuimos sometidos a desobediencia. La naturaleza de pecado en nosotros. Entonces, si alguien dice, no, es que Jesús fue a la cruz porque quiso, porque yo ya era santo, es mentiroso, porque fuimos sometidos a desobediencia. ¿Va? Lo leemos. Si decimos, dice, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, de antemano sabemos que no está en nosotros. ¿El 11 iba? Perdón. El 2.1. Ahí, en el mismo, 2.1. Ahí sí. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Mire, aquí está él dando para que no pequemos. Pero quiero que entendamos, pero que no aprovechemos para seguir cada día cayendo y pidiendo perdón. Cayendo y pidiendo perdón. Aquí, miren. Estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Oiga bien, para que no, o sea, la ordenanza es no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, miren lo que nos dice aquí, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea, si usted cometió algo, pues simple y sencillamente diga, perdóneme, Jesús. Vaya a Jesús. Jesús, perdóneme, yo tuve este mal pensamiento, dije esta mala palabra, miré lo que no debía ver, hice lo que no debía hacer, le decía el mal a fulano, o cuántas cosas que se le puede venir al ser humano cuando todavía le falta llenura de Jesús. Entonces, miren, abogado tenemos para con el Padre, y el único abogado se llama, miren, Jesucristo. A veces hay gente que se ha incomodado cuando hemos mencionado que María no es la intercesora. Y entiendo a veces cuando la gente se ha incomodado, pero sé que lo hacen por la ignorancia en la palabra, por el desconocimiento en la palabra. Porque miren quién es el único abogado que tenemos ante el Padre. Se llama Jesucristo. No es María, la respeto como la madre de Jesús, pero la palabra me dice que cuando al tener un problema es a Jesús que debo de ir y no a María. Hay gente que se incomoda, pero yo entiendo, porque sé que el proceso de esa llenura se la va a ir dando el Señor para que en su momento llegue a entender esta parte. Miren, abogado tenemos para con el Padre. Miren, no hay otro intercesor, a Jesucristo el justo. Y Él es, él dice, la propiciación por nuestros, miren, no hay otro. Él es la propiciación por nuestros pecados. Solo a Él se le fueron dadas todas las cosas. Y miren lo demás. Y no solamente dice por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Judas, como no era hijo de obediencia, pues no se arrepintió. Pero si él se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. Le garantizo que Jesús lo hubiese perdonado. Pero como es un hijo de deshonra, pues no tienen eso. Porque ustedes ven cuando él le dice, Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham o las cosas de Abraham, como dice la hermana Linda, harías. ¿Qué significa? Que ellos decían que eran hijos de Abraham, pero su testimonio o sus obras eran otras, porque lo querían matar en su momento, ¿verdad? Entonces debemos de entender que hay que ver qué obras tenemos para decir que somos hijos de mi Padre Celestial. ¿Estamos hablando de obras justas o estamos todavía siendo injustos, ¿verdad? ¿O estamos siendo todavía malos? Poniéndole lo que usted quiera ponerle ahí, malos pensamientos, envidia, chismografía, deseándole el mal a otro, cualquier cosa que pueda haber en su corazón. Eso es lo que quiero que entendamos. Miren, entonces, pero para todo el mundo, pero al final no todos fueron perdonados. Porque podemos ver el ladrón de la cruz, ¿qué fue lo que hizo? El ladrón de la cruz le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Oigan bien la palabra, si eres el Hijo de Dios. A medida que he leído la Escritura y el Señor me ha revelado, lo único que me enseña es que esa palabra, si tú eres el Hijo de Dios, el único que las menciona es el que no es digno de mencionar. Y si ustedes leen la Escritura, van a encontrar que cuando Jesús estuvo ayunando 40 días
y 40 noches, el que no es digno de mencionar le dijo en el desierto: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde al pico, que tu Padre mandará a tus ángeles. Entonces podemos ver la misma expresión, la misma palabra cuando le dijo el ladrón de la cruz: si eres Hijo de Dios, bájate a ti mismo. O sea, era un hijo de deshonra. ¿Estamos entendiendo? 3. Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos, miren, sus mandamientos. O sea, si estamos en su ordenanza, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué significa? El que no lo guarda, entonces no está haciendo. O sea, no está el Padre morando. Miren. Y esto sabemos, dice, que nosotros que conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Miren, hemos leído muchas veces, la gente no entiende o no ha querido entender lo que la palabra dice. Dice la gente muchas veces: a mí me toca correr tras la bendición. Pero corren tras la bendición porque lo que no saben que solo es de seguir la ordenanza. Amén. Y la bendición va a llegar. Amén. Y la vamos a leer, fíjense. Vamos a volver luego al 4, Israel. Solo vámonos a Deuteronomio 28:1. Vamos a leer hasta el 3, creo que está 3 por ahí. Miren lo que nos dice. 28:1. Miren, para que ya lo hemos leído, solo recordando, miren lo que dice aquí. No dicen ya aconteció. Miren, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, usted tiene una herencia, usted tiene una bendición. Pero ¿cuándo usted va a recibir esa bendición? Cuando usted dice: si oyeres atentamente la voz. Porque ¿qué dice? Acontecerá. Pero ¿cuándo va a acontecer? Cuando usted esté oyendo la voz y haga todo lo que nos dice aquí. Miren, repito, corrido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, no dice parte, todos, miren. También mi Padre, tu Padre, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas, miren, bendiciones. Y miren lo que dice después, miren, leámoslo. Y te alcanzarán. No dice tenés que buscarla, te alcanzarán. Entonces hay gente que no recibe la bendición porque no está oyendo. Como dicen: si oyeres atentamente la voz de tu Padre, mi Padre, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No dice parte. Entonces hay quienes dicen: yo no sé, pero yo tengo años de estar pidiendo al Señor, pero el Señor nunca retarda su promesa. Yo sé que Él me la va a mandar. Y se meten en un conformismo. No se ponen a analizar en el Señor, en la palabra, no en la mente, que lo que necesitan es, miren, estar oyendo la palabra, estar guardando todos sus mandamientos, estar siendo obedientes, miren. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice tenés que caminar lento, porque si va muy rápido la bendición se queda atrás. No, camine normal, pero viva esa plenitud con Él. Si no vive esa plenitud con Él, entonces, y no hace lo que la palabra nos dice, pues van a seguir una vida haciendo la fuerza, pensando como dice el hombre: el que madruga, Dios le ayuda. Yo no madrugo, normal me levanto, normal me acuesto y solo espero en Él. Y como lo he manifestado infinidades de veces, ya creo que alguien lo han de querer escuchar. Cuando le creí, dejé de tomarme las pastillas y aquí estoy. Sé que un día me tengo que morir, pero es el día que Él diga, no el día de que porque de tomar esas pastillas solo porque antes le creía al que no es digno de mencionar.
Entonces debemos de entender, si usted quiere recibir estas bendiciones, mire. Y si leemos, para reforzar esto, el 2 de Pedro 3:9, ya lo hemos leído ya no sé ni cuántas veces, pero solo para que miremos por qué la gente no recibe la bendición. Y lo que está diciendo es que el tiempo del Señor es perfecto. ¿Y cuándo la reciben? Cuando se arrepienten. Amén. De repente, sin darse cuenta, se dieron cuenta que eso era lo único que tenían que hacer, arrepentirse. Miren lo que dice. Aquí está claro, miren, el Señor no retarda su promesa, o sea, Él no retarda su bendición. Eso es lo que nos da a entender. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, oiga bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Miren, ¿a dónde está el problema? Falta de arrepentimiento, miren, falta de arrepentimiento. Volvamos donde estábamos. Entonces eso es lo que quiero que entiendan. No crean que estén diciendo, no, es que como yo estoy esperando el tiempo del Señor. No, si el Señor ya está. El día de hoy era un día bendito. Esta noche de hoy es bendita. El día de mañana es bendita. El Señor hizo todo bendito. Quien anda mal es el hombre o mujer, pues eso lo quiero que entendamos. Y están sufriendo por la condición en que viven, la condición en que están, y no han querido entender que lo que necesitamos es el arrepentimiento. Miren, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, la palabra es clara, ahí se lo dice a cualquiera que no esté haciendo sus cosas. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, está mostrando ante los demás una luz que no tiene. Y quiero hacerles hincapié en el Señor. Cuando Judas miró que le estaban lavando los pies a Jesús con el alabastro, creo que era eso, ¿verdad? La loción. Jesús dijo, Judas dijo, ¿y para qué están desperdiciando eso? Prácticamente eso fue lo que dio a entender. Lo hubiéramos vendido para que le diéramos de comer a los pobres. Cualquiera que lo escuchó le garantizo que ha dicho, ese hombre es bueno, ese hombre piensa en los pobres. Y era mentira, pues si es lo que quería, lo único que anduvo siempre fue interesado en la bolsita del dinero, para robarse el dinero. Y no lo vendió a Jesús, pues, ¿y por qué no le dio de comer a los pobres ahí? Entonces, van a haber gente que les va a aparentar luz, pero no la tienen. Son tinieblas.